mira a México y ve fábrica, frontera, turismo, migración. Casi nunca ve un atajo. Y es exactamente ahí donde reside la ambición más peligrosa y más fascinante del país. Usar una franja de tierra estrecha para acortar la distancia entre dos océanos, y con ello, intentar alterar la rutina del comercio global. Solo que, unir dos océanos no es una obra para una fotografía. Es una apuesta por la previsibilidad. Es intentar convencer a operadores logísticos, navieras, aseguradoras y cadenas de suministro de cambiar un camino conocido por uno nuevo. Y una ruta nueva solo se convierte en una ruta de verdad cuando se vuelve casi aburrida de tan fiable. Esta apuesta tiene nombre y tiene geografía. En el mapa se llama Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En la vida real es un organismo intermodal, puertos en ambos extremos, ferrocarril como columna vertebral en el centro, carreteras como capilares, polos industriales como anclas, energía y telecomunicaciones como sistema nervioso. La espina dorsal conecta la región de Coatzacoalcos, en Veracruz, en el lado del Golfo, con Salina Cruz, en Oaxaca, en el Pacífico. Suena simple al decirlo, se vuelve complejo en el minuto en que intentas hacer que funcione como un reloj, sin improvisación, sin contratiempos, sin pausas. El primer choque de realidad es entender que el istmo es estrecho, pero no es simple. Es una bisagra. Parece pequeño, pero sostiene toda la puerta. Una bisagra débil hace que la puerta roce el suelo, se atasque, se rompa. Aquí, cada detalle se convierte en bisagra. El trazado, el suelo, el drenaje, los puentes, los cruces, los patios de maniobras, la eficiencia aduanera, la seguridad, el acceso urbano a los puertos, la energía para los polos. Nada es extra. Cualquier cosa mal resuelta se convierte en retraso. El retraso se convierte en costo, y el costo se convierte en la frase que mata el sueño en boca del mercado. No compensa. La comparación con el Canal de Panamá siempre aparece, pero engaña más de lo que ayuda. En Panamá, el cruce es continuo y acuático. En el Istmo Mexicano, la carga necesita cambiar de cuerpo. Llega el barco, descarga, el contenedor entra al patio. El patio alimenta al tren. El tren cruza el istmo. Del otro lado el patio recibe. La grúa carga. El barco sale. La intermodalidad es hacer que ritmos diferentes coincidan en el mismo compás. El puerto tiene el ritmo del mar, de ventanas y picos de atraque. El ferrocarril tiene el ritmo de la vía, de mantenimiento, de patio, de cruces. La carretera tiene el ritmo del día a día, con cuellos de botella urbanos, accidentes e inspecciones. Si estos ritmos no encajan, la carga se convierte en fila, y la fila es el anticorredor. Ahora, bajemos un nivel. ¿Cómo debe operar el ferrocarril para ser tomado en serio? No basta con que exista. Tiene que soportar volumen, repetición y rutina. Esto requiere una vía permanente robusta, balasto bien resuelto, durmientes y rieles adecuados, comunicación estable, puentes y alcantarillas revisados, tramos críticos reforzados, patios dimensionados para maniobrar sin crear embotellamientos ferroviarios. El público imagina el tren como una flecha que atraviesa el mapa. El operador imagina el tren como una fila organizada que solo avanza si hay espacio del otro lado. Si el puerto no ha liberado el patio, el tren no tiene dónde respirar. Si el patio no puede separar y agrupar contenedores con velocidad, el tren se convierte en estacionamiento. Si el trazado tiene restricciones por curvas, por puentes, por suelo inestable, se pierde tiempo y se pierde la ventana del barco. Y perder la ventana del barco es perder el barco. El barco no espera a que la obra se ajuste. El drenaje, en este tipo de proyectos, es lo que separa una obra bonita de una ruta fiable. El drenaje es el sistema linfático del corredor. Nadie filma alcantarillas y zanjas, pero eso es lo que impide que el agua estancada debilite la subrasante, que el talud ceda con suelo saturado, que una lluvia fuerte transforme la operación en interrupción. Reducir costos en el drenaje es fácil en el papel y caro en la realidad, porque el precio aparece después. Asentamientos, erosión, mantenimiento de emergencia, restricción de velocidad. Y la restricción de velocidad es como pedirle paciencia al mercado. El mercado no tiene paciencia, tiene alternativas.
En los extremos, los puertos deben convertirse en máquinas de coreografía. Un puerto moderno no es solo un muelle. Es un patio, una puerta de acceso, un escáner, inspección, documentación, seguridad, energía fiable, mano de obra capacitada y acceso urbano que no estrangule la ciudad. Un puerto puede tener una grúa eficiente y aún así operar mal si el acceso rodoviario se convierte en un embudo. Puede tener un patio amplio y aún así colapsar si la aduana se convierte en un cuello de botella. Puede liberar rápido y aún así perder competitividad si la percepción de riesgo aumenta y el seguro encarece el costo por contenedor. En esta historia, el detalle invisible siempre decide el resultado visible. Por eso un corredor interoceánico es también una obra institucional. No sirve de nada tener acero y concreto si la operación depende de la incertidumbre burocrática. Se puede tener un plan bonito, pero el operador logístico solo cree cuando ve reglas claras, ventanas previsibles, un sistema digital que no se cae, inspecciones con criterios transparentes y un estándar que se repite sin drama. Si la primera experiencia es caótica, la segunda no sucede, y sin repetición no hay ruta. Y ahí vuelve la pregunta brutal: ¿qué tipo de carga pasará por ahí? El corredor puede servir como ruta alternativa cuando el mundo entra en crisis. Puede atender cadenas del propio México. Puede capturar parte del movimiento de nearshoring. Puede convertirse en una plataforma regional de redistribución. Solo que cada escenario exige un tipo de eficiencia. Si la ambición es el contenedor internacional a escala, la operación portuaria y aduanera debe ser casi automática. Si la ambición es más regional, la integración con centros logísticos, carreteras y polos productivos decide el juego. Si la ambición es mixta, el desafío crece, porque la flexibilidad suele competir con la velocidad. El corredor necesita entregar ambas sin convertirse en una promesa que funciona en los días buenos. Por eso los polos industriales a lo largo del istmo no son un adorno, son un intento de transformar el tránsito en permanencia. En lugar de que la carga solo atraviese, parte del valor podría crearse allí: ensamblaje, procesamiento, almacenamiento, logística avanzada. Solo que un polo industrial lo arrastra todo. Demanda energía y presiona la red. Demanda agua y presiona la cuenca. Demanda vivienda y presiona los alquileres. Atrae gente y presiona la salud, la escuela, el transporte urbano. El desarrollo rápido suele ser selectivo. Ilumina a algunos y deja a otros en la sombra. Si el proyecto acelera el precio de la tierra y del alquiler sin preparar la ciudad, se genera tensión social como si fuera parte del cronograma. Aquí entra la zona gris que el discurso suele ocultar. El istmo de Tehuantepec no es un vacío esperando inversión. Es un territorio habitado, con comunidades, economías locales y recuerdos de promesas antiguas. El mismo ferrocarril que puede traer oportunidad puede también significar expropiación. El mismo puerto que puede atraer inversión puede encarecer el costo de vida. El mismo incentivo industrial puede generar empleo, pero también desplazar pequeños negocios y rediseñar la vida cotidiana sin que la población tenga tiempo de adaptarse. Cuando esto sucede, la obra se convierte en un símbolo ambiguo. Para algunos, progreso. Para otros, invasión. El dinero, entonces, debe abordarse sin romanticismo. Una obra intermodal de este tamaño suele depender de una mezcla de inversión pública, rehabilitación de activos, incentivos e intentos de atraer operadores privados. La teoría es seductora. El Estado aporta la base pesada y el privado aporta eficiencia y operación. El problema es el diseño. Si el Estado asume el riesgo elevado y el privado entra solo donde el retorno está garantizado, se crea un corredor público con lucro selectivo. Si el Estado intenta transferir demasiado riesgo, el privado pide garantías, contratos rígidos, tarifas altas. Una tarifa alta mata la competitividad. Una competitividad baja mata la demanda. Una demanda débil mata el corredor. La capa del tiempo es donde el territorio cobra intereses. Licencias, consultas, ajustes de trazado, conflictos de tierras, expropiaciones, clima, suministro de material, auditorías, correcciones de proyecto. No existe un corredor nuevo sin fricción. El peligro es ocultar la fricción para aparentar eficiencia, porque eso empuja el problema a la fase más sensible, la transición de obra a operación. Al principio, el mercado prueba. Después, exige hábito.
Un retraso al comienzo no es solo un retraso. Es una lección que se propaga en el sector. La ruta aún no es madura. Y la madurez logística no se declara. Se conquista, viaje tras viaje. La seguridad es otra variable que no puede tratarse como un pie de página. La logística moderna no vive sin protección contra robo, extorsión, interrupciones y costos ocultos. La seguridad aquí no es solo presencia, es estrategia de riesgo y previsibilidad operacional. Cada incidente se convierte en prima de seguro, y la prima se convierte en costo final por unidad. El corredor puede ser técnicamente elegante y económicamente prometedor, y, aún así, perder tracción si la percepción de riesgo aumenta. El comercio global es frío. Elige rutas basándose en el costo total y la previsibilidad, no en la intención. También existe el riesgo ambiental, que no es solo una discusión moral, es un riesgo operacional. Alterar el drenaje, presionar la costa, aumentar el tráfico pesado, tocar áreas sensibles, todo esto puede generar efectos que regresan como costo. Sedimentación que requiere dragado constante. Erosión que exige refuerzo, inundaciones que exigen obras complementarias, judicialización que frena el cronograma. Si es un diseño cuidadoso, el proyecto sufre ahora y ahorra después. Si es un diseño agresivo, ahorra ahora y paga después con intereses, en tiempo y dinero, y principalmente en reputación. Y existe un riesgo silencioso que derriba proyectos bonitos: el mantenimiento. Muchas obras nacen con presupuesto de construcción y mueren en la cuenta de mantenimiento. El riel sufre, el puente sufre, el drenaje sufre, el puerto se asolva, el acceso se degrada. Si el mantenimiento se convierte en la primera víctima del presupuesto, la infraestructura se venga en forma de reducción de velocidad, interrupciones y pérdida de capacidad. Un corredor no puede funcionar a veces. Necesita funcionar siempre, o no se convierte en una alternativa. Se convierte en publicidad cara. Es ahí donde el corredor del Istmo revela su naturaleza real. Es tanto una obra como una prueba de Estado. Prueba de coordinación entre niveles de gobierno. Prueba de continuidad más allá del ciclo electoral. Prueba de transparencia y ejecución. Prueba de planificación urbana, porque el puerto y el polo industrial no pueden convertirse en islas rodeadas de informalidad y falta de servicios. Si lo hacen, el territorio engulle la eficiencia como la arena engulle los engranajes. El tránsito urbano se convierte en un cuello de botella. La vivienda se convierte en una crisis. La falta de saneamiento se convierte en un riesgo sanitario. Y el corredor, que debería reducir la fricción, pasa a crear fricción dentro de la propia ciudad. El lado más prometedor del proyecto es también el más exigente. Si México transforma esta ruta en rutina, gana cartas estratégicas. Deja de ser solo una fábrica conectada a un único eje y pasa a ser una plataforma de redistribución, con capacidad de atraer logística avanzada y de crear nuevos ecosistemas industriales. Solo que el poder de una ruta tiene un precio ético. Hay que decidir cómo el valor permanece en el territorio y no solo lo atraviesa. Hay que decidir cómo el agua y la energía serán gestionadas bajo presión. Hay que decidir si el corredor va a ser una plataforma de desarrollo local o solo una cinta transportadora para mercancías. Al final, la pregunta inevitable no es si México va a conectar dos océanos en el papel. Eso el diseño lo permite. La pregunta es si el país va a conectar los océanos con un corredor en el que el mundo confíe lo suficiente como para usarlo repetidamente, y al mismo tiempo conectar ese corredor con las personas que viven sobre él, para que la modernización no pase como un tren que no se detiene en la estación. Porque cuando la obra termina, el territorio continúa, y el territorio siempre tiene la última palabra.